por eso es tan amado por todos los bandos, por eso lo puedes ver fotografiándose sonriente con Xi Jinping, siendo el artífice del crecimiento exponencial de China, traccionada por inversiones norteamericanas en los 70s, lo puedes ver en el Kremlin, lo puedes ver haciendo lobby por Rusia y nadie lo va a echar de Estados Unidos, o dándole consejos a Biden y antes a Trump, o encabezando el comité del esclarecimiento del 11S con Bush, que no tiene ningún problema en clavarte un puñal ayer, quitártelo hoy y darte un beso mañana. Todo lo que vemos hoy en Ucrania y que está ejecutando Biden parte de la base de una capitalización que se hizo durante el gobierno de Trump. Cuando vemos a Estados Unidos y China pelearse abiertamente, militarmente, o esto también es parte de una estrategia de infundir miedo. Un Hitler es alguien que, como explica el profesor Anthony Sutton en ese libro magistral perfectamente documentado de Wall Street y el auge de Hitler, no hubiera surgido sin el apoyo de unos grupos de poder que creían que quedaron muchas cosas por resolver en la Primera Guerra y que una segunda les vendría de maravilla. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Y sí, luego además lo que decías, ¿no? O sea, se mató más gente en Yemen y nadie dijo nada. Pero bueno, Ucrania como sí se pone en el foco, pues ahí sí. Y luego además se dan la mano Bin Salman con los hutíes, que ambos se prometieron destrucción mutua y que se premiaban a los pilotos por matar más yemeníes. ¿Y dónde quedó la justicia? Y bueno, hay que aplaudirle a China porque lo logró, pero ¿y la justicia? ¿Y los niños muertos? Y todos esos niños que son miles o millones, pues saldrán como lesionados de sus sentimientos, que vieron cómo se destazó a sus padres con bombas cayendo. Tremendo en esta espiral de violencia que consignas, Nicolás. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Guerra civil dentro, cae económicamente, cae militarmente, se esfuma como imperio, porque todos los imperios tienen que finalmente fenecer y vendrán otros. ¿Cómo ves lo que se está viviendo en Estados Unidos? Una guerra pues a full, a lo que da, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en mentir, y entre Trump y Biden, o Trump y Biden como las marionetas, y arriba, pues, ¿cómo lo ves? Es que hicimos un programa sobre el fentanilo. Bueno, es que hay cosas verdaderamente horrorosas. ¿Cómo ves Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos está debilitándose como sociedad civil, el peor de los mundos posibles. Se está debilitando como sociedad civil y se está fortaleciendo como gobierno y como actor internacional. No creo que le haya llegado la hora al imperio norteamericano. No lo creo. Al contrario, creo que incluso varios elementos de la élite estadounidense se sienten mucho más cómodos en un clima de beligerancia y de guerra fría que en la Pax Americana. Tú fíjate que cuando se cae el muro de Berlín, no estaban cómodos con no tener más enemigos, porque es un imperio belicista, realmente orgánicamente diseñado para estar en conflicto y para estar justificando su rol de gendarme en las amenazas externas, ¿no? Nada más, en cuestión de días, se inventaron el terrorismo islámico. Está bien, se inventaron, tú me entiendes, y espero que la gente también. Pero ya pasó a ser la prioridad combatir a la yihad. Y cuando ya la yihad no funcionó más, ahora fíjate que ya no se habla más de ISIS, de Al Qaeda, etcétera, de todas estas organizaciones financiadas y alentadas por norteamericanos en muchos casos. Bueno, ahora está la amenaza rusa, la amenaza china.
y que es real que China es una superpotencia con intereses que entran en conflicto, aunque también tienen muchas cosas en las cuales se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que es un imperio que está preparándose para una nueva guerra fría, no hay nada escrito. Si tú me dijeras China está de maravilla y Estados Unidos está con problemas económicos, que los tiene, y graves, bueno, podría haber un reemplazo, pero China también tiene problemas económicos y de una naturaleza similar. Tiene una burbuja inmobiliaria terrible, que es la de Evergrande, que poco se habla de estos temas en Occidente. Tiene una crisis demográfica, esto es alucinante, pues China ha sido el país más poblado del mundo hasta abril, cuando lo superó la India. Pero pese a eso, no está creciendo demográficamente. No está creciendo lo suficiente para que haya una tasa de recambio, un país que es industrial, eminentemente industrial, la fábrica del planeta. Y sus políticas para revertir la caída de la natalidad, ellos que tenían la ley de un solo hijo y que ahora están en el camino opuesto, no están dando resultado. Estados Unidos tiene una mayor tasa de natalidad que China, Roberto. Fíjate, tiene una mayor tasa de natalidad que China. Tiene una supremacía armamentística increíble. Estados Unidos, tú ves la infografía de las armas que tiene Estados Unidos, las armas que tiene China, no, ni en 20 años podrán alcanzarlos. Entonces, claramente estamos viendo un nuevo escenario que no es multipolar, es bipolar. Porque económicamente, y ya vimos que incluso en terreno armamentístico, Rusia no tiene la menor chance de ser una potencia autónoma. Lo único que puede ser es un socio de China, un socio bastante relegado de China. Entonces tú tienes a Estados Unidos y a China, y eso es lo que yo veo. Ahora, dentro de Estados Unidos, ya la gente se está acostumbrando a lo que todo el mundo, lo que es la agenda global, que es hay que vivir con menos, hay que comprar menos, todo con el pretexto ecológico, pero la realidad es porque ya no hay, porque la concentración económica es cada vez mayor, porque, porque esto es a lo que conduce un modelo de dinero fabricado casi que mágicamente y deuda infinita, y cada vez más crisis, y con las últimas quiebras bancarias, ahora tú tienes inéditas cifras de concentración. JP Morgan tiene el 14% de los depósitos de todo el país, el doble de lo que tenía hace apenas algunos años. Y la gente está cada vez más enojada, cada vez más dividida, sin duda, y además afloran conflictos que siempre han estado presentes en esta sociedad, que son raciales, que son de clase, que son entre el campo y la ciudad. Y bueno, yo no creo que eso vaya a remediarse de ninguna forma. Yo creo que va a estar cada vez más fragmentada la sociedad de los Estados Unidos. Y que es una manera también de tenerla distraída, o sea, te están empobreciendo masivamente, pero tú te preocupas de que ganen los ultraderechistas trampistas o no, que el progre de Biden y esto y aquello, y en realidad el destino va a ser bastante parecido, mande quien mande. Fíjate que cuando estuvo Trump no se iniciaron nuevas guerras, sí se mató a mucha gente, muchas personas, miles, en Afganistán, en los lugares que ya estaban ocupados, pero lo que pasó es que se aumentó el presupuesto militar a niveles récord. Entonces, todo lo que vemos hoy en Ucrania y que está ejecutando Biden parte de la base de una capitalización que se hizo durante el gobierno de Trump. Entonces, en realidad Trump no es más pacifista. En todo caso, la cuestión va a otro ritmo, pero se va preparando el aparato para la próxima guerra con el próximo gobierno. Entonces, no creo que cambie tanto el escenario. Para Ucrania y para Rusia puede ser un cambio importante. Trump no le interesa sostener la guerra muchos años más. De hecho, promete, me parece que de manera un poco populista, terminarla en un solo día si vuelve a ganar. Pero en el plano internacional, en las cuestiones centrales no veo mucha diferencia. Fíjate que hoy Biden tiene el mismo discurso sobre China que tenía Trump. Exactamente el mismo. Y las mismas políticas. Entonces, no creo que cambie demasiado ese panorama. Claro. Y gane quien gane, va a haber beligerancia. Si ganan de nuevo los demócratas, la derecha no va a reconocer esa victoria. De hecho, tuvo bastantes argumentos en el 2020 para decir que la votación tenía varios aspectos muy oscuros y muy discutibles. Si gana, en cambio, Trump, le van a estar haciendo la guerra masiva, los medios, los académicos y todos estos grupos característicamente progresistas. Pero lo que ocurra en el plano exterior no es algo que decidan los ciudadanos con sus preocupaciones y sus inquietudes particulares. Con sus votos.
Dramático, tremendo y cómico, tragicómico. Nicolás, ya nos vamos, dos y ya, nos vamos. Y además, estaba recordando que Trump gastó mucho dinero en crear una fuerza militar espacial, o sea que no es belicista, bueno. Hablando de China, justamente estaba leyendo hoy que fuentes del Pentágono están muy preocupadas porque no están preparados para una guerra contra China que cada vez, según ellos, y según analistas chinos también, y según el Global Times, y según también el New York Times, curiosamente, pues se acercan cada vez a una guerra entre China y Estados Unidos y abierta, así lo dicen. ¿Tú cómo la ves? ¿Para cuándo vemos a Estados Unidos y China pelearse abiertamente, militarmente? ¿O esto también es parte de una estrategia de infundir miedo? Mira, Roberto, hay una cuestión que no se puede, claro que tiene que ver con infundir miedo y en el caso de las agencias militares de inteligencia norteamericanas es su manera de pedir más presupuesto y que la población lo acepte. Pero hay una creciente beligerancia. Ahora, si tú miras, China tiene mucho que remediar en términos de geopolítica inmediata para poder lanzarse una aventura bélica. Y lo están intentando hacer y le está yendo relativamente bien en ese plano, pero si tú observas el mapa, es una potencia que está totalmente cercada por los Estados Unidos. Tú tienes Pakistán, aliado norteamericano. La India no es un país amigo de China, por más que estén en los BRICS. La India tiene una relación extraordinariamente particular, creo que única en términos geopolíticos con China, pues están condenados a cooperar en algunas cosas, pero tienen conflictos antiquísimos y que hasta el día de hoy siguen dando mucho que hablar, problemas Cachemira. fronterizos concretos. Sí, y competencia, además, competencia frontal por recursos, etcétera. Entonces tiene Pakistán, aliado norteamericano. La India, que siempre ha jugado con la ambigüedad desde que se independizó. En el sudeste asiático tienes países pro-norteamericanos abiertamente como Tailandia y otros que son un poco más pro-chinos como Vietnam. Tienes las dos Coreas y una es definitivamente pro-estadounidense. Y tienes a Japón que se está armando con anuencia de Estados Unidos. Entonces está bastante rodeada China y recordemos quién tiene más portaaviones. Estados Unidos tiene más portaaviones que todo el resto de los países del mundo, sumados. Entonces, una guerra que sería marítima, por ejemplo, si ponemos el foco en Taiwán, China tiene mucho para perder. Y por no mencionar los submarinos nucleares, que los norteamericanos tienen muchísimos y los mejores. Entonces, yo no me veo mañana una guerra entre Estados Unidos y China, estimado Roberto, pero sí creo que se puede estar preparando el terreno. Hoy los chinos están en una carrera nuclear muy grande, invirtiendo muchísimo. Ya hace una década que es el país que más invierte en relación de su presupuesto en defensa. Y los norteamericanos, con la visita de Pelosi a Taiwán, realmente no hacen otra cosa que echar leña al fuego. Y es una provocación flagrante, así que creo que hay actores que están interesados en precipitar el conflicto, por más que creo que las corrientes dominantes de los grupos de poder todavía no creen que estén preparados para ello. Una guerra bien planeada, por duro que suene, puede generar muchas ganancias, pero una guerra precipitada y que estalle antes de lo previsto puede realmente hacer perder a todos, incluso a los que más tienen. Oye, Nicolás, ¿tú crees que hay alguien ahí en este juego entre dos potencias mundiales como China y Estados Unidos? Al único que le creo sería al fanático religioso o si no religioso, ideológico. Lo demás podría ser pues negocio, ¿no? O sea, nos pueden engañar muy fácilmente siempre. Yo siempre he denunciado la inyección de capital sionista en el Partido Comunista Chino. Y entonces pues todo es como dinero y siempre pueden jugar con las vidas y todo es dinero. Pero ¿tú crees que hay alguien o un grupo fanático que no lo haga por dinero y que tenga una venganza muy fuerte y unas ganas de control, de aplastar, no importa si pierde dinero? Y ese sí sería como el gran peligro, ¿no, Nicolás? ¿O no hay? Y todo es negocios y bueno, pues ahora hacemos como que acá y bueno, nos repartimos las tierras. ¿Hay alguien que tú creas o hay un grupo que sí sea, que tenga eso que mueve al mundo, ese amor negro llamado odio?
Yo creo que cuando ocurre, mira, cuando hay personajes de esas características de índole mesiánica, Sí. esos personajes son utilizados y desechados. Ah, Hacen muchísimo daño, creo yo, modestamente. O sea, pero a ver, un Hitler. Un Hitler es alguien que, como explica el profesor Anthony Sutton en ese libro magistral perfectamente documentado de Wall Street y el auge de Hitler, no hubiera surgido sin el apoyo de unos grupos de poder que creían que quedaron muchas cosas por resolver en la Primera Guerra y que una segunda les vendría de maravillas para imponer el modelo que tenemos hoy, el de Bretton Woods, por ejemplo. Entonces lo estuvieron financiando. Ahora, era la encarnación de la ira alemana, de una ira justificada, de un país al que diezmaron y le hicieron pagar los costos de la Primera Guerra enteros, y que terminó generando un régimen atroz que todos conocemos, unos crímenes terribles, abominables e injustificables, y también a los demás que cometieron crímenes muy parecidos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, y de los que mucho no habla Hollywood, ¿no? Con sus propios gulags, con los campos de concentración para japoneses en California, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mesiánico iracundo fue utilizado como un instrumento. Y en un momento parecía que ganaba la guerra. O sea, también puede que se les haya salido un poquito de control de su ecuación a la élite financiera que lo creó. O por lo menos que le permitió llegar a donde llegó. Ahora, nunca alguien con una personalidad de ese tipo ha mandado en la cima de todo, o por lo menos se ha mantenido en esa esfera donde se mueven los hilos. La personalidad que para mí es más ilustrativa de las élites modernas es la de Henry Kissinger. Por eso es tan amado por todos los bandos, por eso lo puedes ver fotografiándose sonriente con Xi Jinping, siendo el artífice del crecimiento exponencial de China, traccionada por inversiones norteamericanas en los 70s, lo puedes ver en el Kremlin, lo puedes ver haciendo lobby por Rusia y nadie lo va a echar de Estados Unidos, o dándole consejos a Biden y antes a Trump, o encabezando el comité del esclarecimiento del 11S con Bush, y está en todas partes. ¿Por qué? Porque esa personalidad plástica, pragmática, que no tiene ningún problema en clavarte un puñal ayer, quitártelo hoy y darte un beso mañana, es realmente lo que te permite mantenerte y sostenerte haciendo malabares en la cima durante tanto tiempo. Un hombre que tiene 100 años y está tan activo. De hecho, si quieren, los invito a ver a tu audiencia un documental que he lanzado sobre él en mi canal. Entonces, yo creo que ese es un perfil casi que obligatorio para poder mantener una cuota de poder y de influencia en las altas esferas. Y los fanáticos se instrumentan. El problema es que pueden salirse de control. Y lo que yo creo que hoy hay es un fanatismo colectivo que se está asusando, se está alentando, incentivando desde las élites, porque creen que la gente matándose entre sí, quitándose los ojos entre sí, es más manejable. Pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Pues fantástico para ellos, ¿no? Porque si antes utilizaban a un fanático como Saddam Hussein y después lo desechaban y así a muchos, pues si ahora el líder se convierte más bien en una fracción del pueblo mundial, pues mejor para ellos, porque si se matan unos con otros, pues ya matamos dos pájaros de un tiro, control y reducción de población. No sé, otra especulación que lanzo ahí. La última pregunta, Nicolás, ¿cuál es para ti en este momento el peligro más grave para el mundo, para la humanidad? Que envueltos en esta espiral de odio y en este clima de enfrentamiento caldeado, como veníamos diciendo, la gente se olvide del valor de su libertad. La gente se olvide de lo importante que es tomar las decisiones por sí mismo y defender la cuota de autonomía que le queda, y que siga entregándose a un amo en lugar de velar por sus propios intereses. Es decir, sigue diciendo, no, a mí lo que me importa es que gane Trump, a mí lo que me importa es que gane Biden, a mí lo que me importa es López Obrador, o a mí lo que yo quiero es que se vaya López Obrador, y que nublados en ese, a ver, ¿cómo decirlo?, en esa ilusión, perdidos en ese espejismo,
terminen entregando lo que tienen de libertad económica, de propiedad, de patrimonio, de trabajo, incluso a sus seres queridos, a manos de un leviatán, de un pulpo que extiende sus tentáculos cada vez más sobre todos nosotros. Y bueno, que terminemos incluso regalándoles nuestra sangre, ¿no? Porque si la derramamos entre nosotros, hasta el trabajo se lo hacemos gratis. Así que ese creo yo que es el mayor peligro de la humanidad. Todo además con la alfombra del confort y de la tecnología y qué maravilla, la inteligencia artificial y los progresos y todo esto y aquello, mientras creo que los problemas estructurales y profundos que aquejan a la humanidad son cada vez mayores. Claro, te podría decir algunos, eh, sobre todo mujeres, pero ¿cuál libertad, Nicolás, si no tengo libertad para salir a la calle porque mi marido me golpea, o madres que conozco que sus hijos la golpean y la amenazan, o hijos que no tienen libertad de decir yo porque ahí tenemos padres golpeadores? Y dice, pues si estamos así, ¿no será todo esto reflejo también de la misma podredumbre de la cual también somos responsables, Nicolás? A ver, y bueno, claramente no somos completamente inocentes de lo que pasa en el mundo. La gente es cómplice en cierta medida. Y yo creo que la política es el muestrario de lo peor que hay en cada sociedad. Pero está ahí. O sea, lo puedes tener en el palacio de gobierno, lo puedes tener en la esquina de tu casa, lo puedes tener adentro de tu casa, lo puedes tener directamente dentro tuyo. Pero es así, los seres humanos somos capaces de enormes actos de grandeza y de bondad y de trascendencia, y también somos capaces de destruir y de arruinar al prójimo y de ensarzarnos en una lucha fratricida, que es todavía peor que el canibalismo de cualquier otra especie, ¿no? Claro. Así que bueno, igual creo que tú puedes reflexionarlo todavía mejor que yo, porque además de periodista, eres filósofo. Gracias, Nicolás. No mencionaste la inteligencia artificial como un gran peligro. ¿Se te hace un desafío, una herramienta para nuestro bienestar o un peligro de aniquilación? Yo normalmente no soy ludita, o sea, sabes cuál es mi posición, yo soy liberal, yo estoy a favor de un capitalismo, no Depredador. donde básicamente está gestionado por el Estado y sus amigos y aplastando cabezas y vulnerando derechos para hacer negocios, y donde no hay una libre competencia, que creo que es lo más sano que puede haber en materia económica. Pero yo normalmente no estoy en contra de la tecnología per se, y este tampoco será el caso. Seguramente pueda tener usos interesantes, benévolos, que mejoren la productividad o encuentren soluciones para el ser humano. Pero el problema es el contexto en el cual se usa y quiénes lo están manejando. Yo Claro. hice un documental sobre, por ejemplo, ChatGPT y el loquillo que lo creó para variar, con la ayuda indispensable de la inteligencia norteamericana, del Departamento de Defensa, primero de Trump, ahora con Biden. Y escuchas a Kissinger y al ex CEO de Google, Eric Schmidt, que escribieron un libro al respecto. Y obviamente que el uso que están planeando, entre otros, es militar y es como maximizar las masacres con la menor cantidad de recursos posibles. Y ahí dice, sí, claro, existe un riesgo enorme. Porque si no hubo una guerra nuclear, por ejemplo, durante la crisis de los misiles, hay una historia muy interesante, y probablemente tú la conozcas, de un submarino ruso que su antena la voló un torpedo norteamericano ahí en el mar, entre la frontera marítima, entre el mar correspondiente a la Florida y al de Cuba. Y fue un accidente, pero no tenían forma de saber que era un accidente porque perdieron la antena. Entonces el comandante del submarino nuclear ordenó atacar y el subcomandante se le echó encima y lo evitó. Si no hubiera sucedido eso, habría habido un apocalipsis nuclear probablemente. Bueno, pero ¿qué hubo ahí? Hubo un humano que dijo, bueno, más allá de los superiores, del entrenamiento, yo tengo a mi familia, yo quiero volver a ver a mi familia, y se le echó encima al comandante para evitar que dé la orden de atacar y comenzar lo que podría ser el fin de la especie. Ahora, si lo va a decir la inteligencia artificial, estamos fritos, Roberto, estamos totalmente fritos. O sea, hay que ver si hay alguien tan temerario como para confiarle estas cuestiones. Pero bueno, ¿es un riesgo? Sí.
¿También lo están exagerando para dar miedo? También. Así que bueno, el tiempo hablará. No podemos ser expertos de todo. Claro, Habrá que ver qué ocurre. y lo importante no es el avance de la inteligencia artificial, sino en manos de quién está, ¿no? Y otra ocurrencia, ahí te la dejo para que pues hagas tus documentales. ¿No será que también dijeron los grandes poderes, es que una guerra atómica pues nos dejaría sin paraíso, ¿no? Entonces mejor con la inteligencia artificial como herramienta a nuestro servicio, pues podemos eliminar, sin aventar bombas atómicas, pues eliminar a muchos millones de la especie humana y quedarnos pues nada más los privilegiados. No lo sé. Pero bueno. Que acelera ese proceso de reemplazo, por más que por ahora es bastante ineficiente en muchas cosas. No sé si tú has probado, por ejemplo, el ChatGPT, le haces preguntas y la verdad te inventa fuentes, te inventa datos, está bastante rudimentario, me parece a mí, como para reemplazar a el los problema es que humanos. está tendencioso, ¿no? Está tendencioso porque si le preguntas, hazme un poema para Biden, te hace un poema, pero si le preguntas, hazme un poema para Trump, te dice, no puedo hablar de política. Bueno, Sí, lo he notado. Incluso en asuntos más sensibles. Por ejemplo, le preguntas, es capaz de darte una lista de aspectos positivos del régimen de Stalin, pero no si pones a un dictador de derecha también. Es raro. Y la verdad, si la respuesta es que no puedes elogiar un régimen dictatorial porque ha causado mucho sufrimiento, que es una respuesta válida y tendría que ser ecuánime y universal. Y si le señalas la contradicción, te pide disculpas. Pero tampoco lo enmienda. No, sí, yo creo que está lejos todavía de ser completamente eficiente, pero lo que tú dices es verdad. Cada vez menos gente va a tener trabajo, eso es objetivo, y la quieren condenar a la renta básica universal y a la esclavitud de la identidad digital y de tener una especie de sistema de crédito social chino donde si haces lo que el gobierno quiere, recibes el cheque de asistencia y si no te mueres de hambre. Entonces hay que considerarlo como un factor también. Pues Nicolás, muchísimas gracias, te felicito y no sé si, bueno, yo creo que sí, no sé si lo haces adrede o no, pero en tu pensamiento es una denuncia y desde el principio hasta que acabaste, pues está ahí estás denunciando el príncipe, ¿no? La idea del príncipe de Maquiavelo, pues no se te escapa y siempre divide y vencerás es de lo que nos tenemos que cuidar. Me encantó que tu más grande peligro sea que pues no nos dejemos oscurecer por este nubarrón donde se nos olvide que los valores más importantes es la libertad y abrazar a nuestra familia. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradecemos mucho y sin duda esto lo va a disfrutar muchísimo el público, tu público también, esta es tu casa. Y pues por favor sigan viendo y alimentando esos documentales y esa información e investigación que hace Nicolás. Nicolás Moras, muchos saludos a ti, a tu familia, lo mejor para ti siempre. Gracias por estar aquí y a ustedes que nos ven, buenas noches. Nos vemos. Un abrazo enorme, Roberto, y como siempre es un placer estar aquí. Eres un ejemplo de periodismo y que todo el mundo apoye detrás de la razón, especialmente en tiempos de censura. Hasta pronto. Que todo el mundo apoye también a Nicolás Moras para que nos sigas alimentando con tantas investigaciones. Muchas gracias, Nicolás. Cuídate mucho. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!